que la tristeza, la confusión, el desconcierto que actualmente sufren y padecen muchos católicos, e insisto en ello, hermanos muy amados, son injustificados, completamente injustificados. Decía el apóstol San Pablo en su carta escrita a los cristianos de Éfeso, en el capítulo 6, les decía lo siguiente, literalmente: es verdad que en otro tiempo erais tinieblas en el Señor, pero ahora sois luz en Cristo, luz en el Señor. Caminad, por lo tanto, como hijos de la luz. Luego, si según el apóstol antes éramos tinieblas, ahora somos luz en el Señor. Y por lo tanto, si somos luz en el Señor, hemos de caminar como hijos de la luz. Y los hijos de la luz, que caminan como tales, no caminan confusos y como en la oscuridad, y como en tinieblas, y como a tientas. Somos los hijos de la luz, somos luz en el Señor. Tanto es así que ahora, con palabras de nuestro mismo Señor, decía él: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no anda en tinieblas. Luego está claro, hermanos míos muy amados, está claro por qué nos confundimos sin razón. Si seguimos a Jesucristo, según sus propias palabras, no andamos en tinieblas, y no podemos andar en tinieblas puesto que Él es la luz del mundo. Yo soy la luz del mundo, el que me sigue no anda en tinieblas. Todo el secreto está en seguirlo a Él. Si andamos en tinieblas y confusos, muy probablemente sea porque no lo seguimos a Él, porque no lo escuchamos, porque no confiamos en Él, porque no nos atenemos a sus palabras, a sus enseñanzas, en definitiva, porque hemos perdido la confianza y el amor en su persona. Cuando uno ama de verdad a una persona, confía de verdad en esa persona. Y entonces, ocurra lo que ocurra, y pase lo que pase, y digan lo que digan de esa persona, el que la ama y confía en ella, no duda de esa persona. Por eso, aquellos que le siguen, que siguen a Jesús, no pueden andar en tinieblas, ni pueden sentirse en confusión. No tienen motivos para ello en absoluto. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no anda en tinieblas. Por eso es imposible estar confundido. Una cosa es que veamos, que sintamos, que padezcamos, que nos lamentemos con razón de la gravedad de la situación, porque verdaderamente la situación es grave. Y otra cosa es que ante esa situación grave nos sintamos confundidos y desconcertados. Son cosas completamente distintas. La confianza en Jesucristo, el sentirse fieles a la persona de Jesucristo y a sus enseñanzas, nos sitúa en una situación por la cual podemos ver las cosas con serenidad. Yo, hermanos míos muy amados, os confieso con el corazón en la mano, y no hace falta que lo confiese, pues todo el mundo lo sabe y lo sabemos, efectivamente, todos somos pecadores y yo más que nadie. Soy un pobre pecador. Me tengo por un discípulo de Jesucristo e indigno, por supuesto, y además mal discípulo. Pero eso, sin embargo, no me impide tener confianza en Él y el deseo auténtico y sincero de amarlo sin medida. Y eso me coloca en una posición por la cual yo veo la gravedad de la situación y la veo quizás mejor que muchos otros.
y la siento probablemente más que muchos otros lo puedan sentir, hasta el punto que me llega al corazón y me hace sufrir y a veces llorar, porque no es para menos, pero sin embargo me mantiene en una serenidad, porque no me impide ver las cosas como son, lo que está pasando, las causas que han conducido a esta situación, lo que va a pasar. ¿Y todo ello por qué? Porque seamos, o porque yo sea excesivamente bueno, ya he dicho que no. Pero aquellos, repito, que intentan mantener su fe y su confianza y su amor en la persona de Jesucristo, como consecuencia, se dejan guiar por el Espíritu de Jesucristo. Y el que se deja guiar por el Espíritu de Jesucristo, como el Espíritu de Jesucristo, que es el Espíritu Santo, es la verdad y es la luz, pues está en la verdad. Ya lo decía nuestro Señor. Decía concretamente Jesús, el Maestro, con estas palabras. Lo que pasa es que, hermanos míos, y esto tantas veces lo hemos dicho, que las palabras y las enseñanzas de Jesucristo hace ya bastante tiempo que las tenemos olvidadas, si es que alguna vez las hemos conocido. Hoy día los cristianos que quedan, y lo que quedan esos cristianos del cristianismo, son vestigios y apenas ya se conocen la verdad de nuestra fe. Pero oigamos las palabras de nuestro Señor Jesucristo a este respecto, porque son demasiado importantes. Cuando venga el Espíritu de la verdad, Él os guiará hacia la verdad completa y os anunciará lo que va a venir. El Espíritu de verdad os conducirá hasta la verdad completa e incluso os anunciará lo que va a suceder. Inmersos en el Espíritu de Jesucristo, el Espíritu nos da la luz suficiente para ver las cosas con seguridad. No se trata de revelaciones extraordinarias ni cosas raras como pretenden esa multitud de videntes y videntas que hoy día pululan por el mundo, como ocurre en todas las épocas de crisis, y a los cuales yo os aconsejo que no creáis a ninguno. Se trata sencillamente de la labor que hace el Espíritu de Jesús en el corazón de sus fieles. Cuando venga el Espíritu de la verdad, Él os conducirá hasta la verdad completa y os enseñará, os anunciará las cosas que van a venir, las cosas que van a pasar. Imbuido del Espíritu de Jesucristo, del Espíritu Santo, del Espíritu del Señor, que reina en el corazón de sus fieles, ese Espíritu, que es el Espíritu de la verdad, como le llama Jesús, hace que el fiel vea el horizonte y vea los sucesos que pasan con extrema serenidad y con ojos claros y limpios que le hacen comprender la verdad y el sentido y el significado de las cosas. No las cosas tal como nos explican los medios de comunicación, no las cosas ni los sucesos tal como pretende el sistema que los creamos, que siempre utiliza procedimientos mentirosos. El sistema siempre trata, y en todo caso, de engañar a la gente, siempre. Los medios de comunicación siempre y en todo caso tratan de engañar a la gente. No, el Espíritu de verdad, libre de esos instrumentos y de esos sistemas corruptos y diabólicos, sencillamente con serenidad y partiendo del corazón y del Espíritu de Jesús, que es el mismo Espíritu Santo, nos hace ver la verdad y las cosas con serenidad. Las vemos en toda su gravedad, precisamente pues las vemos con verdad, las vemos en toda su gravedad, quizá con más gravedad que la ven aquellos que tanto se lamentan, con lamentos fingidos o verdaderos, con más verdad quizá, y con un sentimiento más profundo, y con lamentos más sinceros, pero al mismo tiempo con serenidad. Y por supuesto,
sin suscitar en nuestro corazón sentimientos de angustia, de confusión, de desconcierto, de desesperanza. La esperanza, hermanos amados, es una de las virtudes principales cristianas. Las tres virtudes teologales: la fe, la esperanza y la caridad. Decía el Señor en otros textos distintos también del Evangelio de San Juan, que el Espíritu Santo nos anunciaría las cosas que van a venir, que van a suceder, insistiendo en el tema. No se trata de profecías, de que poseamos el carisma de profecía, como pretenden algunos falsamente. Se trata simplemente de dejarnos conducir y llevar mansamente y serenamente de las manos del Espíritu Santo, de las inspiraciones del Espíritu Santo. Y entonces vemos las cosas con serenidad y con verdad. Y siempre acertamos. ¿Cómo no? Si se trata del Espíritu de la verdad, si se trata del Espíritu de Dios. Y ya os digo, no son inventos míos lo que os estoy diciendo, estoy citando palabras del Maestro, estoy citando palabras literales de nuestro Señor Jesucristo. Evangelio de San Juan, capítulo 16. Y por eso nuestro Señor insistía también en el Evangelio de San Juan, pero ahora en el capítulo 13. Siempre señala los capítulos, los lugares que están contenadas las palabras. Vuelvo a insistir, por si alguien tiene la menor duda y trata de averiguar, o alguien insinúa o pretende que yo me estoy inventando cosas o atribuyéndole a Jesucristo cosas que no ha dicho. Pues bien, en el Evangelio, en el capítulo 13, decía nuestro Señor: no se turbe nunca vuestro corazón, no se turbe vuestro corazón. Si creéis en Dios, creed también en mí. No se turbe vuestro corazón. Luego, si eso es así, si el Maestro lo ha dicho así, si Jesús lo ha pronunciado así, lo ha promulgado así, no tenemos motivos para permitir que nuestro corazón se quebrante, se asuste, se entristezca. El corazón de un cristiano podrá sufrir, pero nunca sentirse turbado, desconcertado, confuso, desesperanzado. Eso jamás. No se turbe vuestro corazón ni se acobarde. Creed en Dios y por lo tanto, creed también en mí. Y en otro lugar, ahora en el capítulo 14, porque las palabras que acabo de citar son del 13, ahora en el capítulo 14, también del Evangelio de San Juan, decía Jesús, insistiendo en lo mismo. Ya veis que insiste sobre el tema. Nuestro Señor insiste sobre el tema, y nos lo dice en los momentos más cruciales de su existencia, en víspera de su muerte, en el discurso importantísimo de despedida a sus apóstoles y a todos nosotros, sus discípulos, en la noche de la última cena. Pues decían estas palabras literarias del Señor, insistiendo en el tema. La paz os dejo y mi paz os doy. Mirad que no os la doy como la da el mundo. No os doy mi paz como la que da el mundo, no. Es mi paz. Os dejo mi paz y mi paz es la que os doy. Por eso, no se turbe nunca vuestro corazón ni se acobarde. El corazón de los cristianos pusilánimes que se turban y además que se acobardan, que tienen miedo. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a suceder? Si estamos en los últimos tiempos o no estamos en los últimos tiempos. ¿Y qué va a pasar con este Papa? ¿Y qué va a pasar después de este Papa? ¿Y qué va a pasar? Y así, etcétera, etcétera, etcétera. Pero hermanos míos, tranquilos, lo dice el Señor, serenos. Vamos a vivir el cada día. Que estamos en los últimos tiempos o no estamos.
Eso solo Dios lo sabe. A nosotros nos corresponde vivir el cada día. Como decía nuestro Señor, le basta cada día con su propia afán. ¿Para qué preocuparos tanto del día de mañana? La gente esa que se preocupa tanto, ¿qué vamos a comer en el futuro? ¿De qué vamos a vestir? ¿Qué vamos a beber? ¿Qué va a ser de nosotros? Basta con el día de hoy. Vivir cada día y sobre todo no turbarse, no asustarse. No lo digo yo, son palabras del Maestro y Él es el Maestro y nosotros somos sus discípulos, sus seguidores. Él es el que enseña, nosotros lo aprendemos. Es el que dicta el camino, nosotros somos quienes lo seguimos. Él es el que dio su vida por nosotros y nos ama, nos amó hasta el fin, hasta dar su vida, que es la máxima prueba de amor. Y nosotros, porque eso es el amor, le correspondemos también. Y como he dicho antes, si le amamos, si es verdad que lo amamos, confiamos en Él. Y si confiamos en Él, confiamos en sus palabras. Y por lo tanto, no nos confundimos, no nos asustamos, no nos turbamos, no nos dejamos extraviar. Por eso, haciéndose eco de las palabras de Jesús, decía el apóstol San Pablo en la carta a los Efesios, en el capítulo 2, porque Él, Jesús, Él es nuestra paz. Él es nuestra paz. Hermanos míos muy amados, no busquemos la paz, la felicidad, la paz del corazón, la tranquilidad del espíritu, la alegría perfecta. No busquemos esas cosas donde no están. Esas cosas solo están y solo las proporciona Jesucristo y solo Jesucristo. En la vida de nuestra alma, la ilusión de nuestra existencia, el norte de nuestro camino que nos conduce hacia la casa del Padre, el todo para nosotros. Nuestra paz, nuestra alegría, nuestra tranquilidad, el sentido de nuestra existencia, aquello que siempre busca incansablemente nuestro corazón y nunca encuentra, está en Él y solamente en Él. Palabras del apóstol San Pablo a los Efesios, porque Él es nuestra paz. Él y solamente Él es nuestra paz. ¿Por qué sentís turbarse vuestro corazón? ¿Por qué sentís o creéis que todo se derrumba? Se derrumbará. Todo no, se derrumbará casi todo. Sí, es cierto. Quedará un mínimo, ciertamente. Pero las puertas del infierno no prevalecerán contra mi iglesia. Por eso, decía el escritor inglés Chesterton, decía una frase que se ha hecho famosa y se ha hecho paradigmática, decía: la alegría es el gigantesco secreto del cristiano. Hermanos míos queridos, no olvidéis esa frase del gran escritor inglés. Gran verdad. La alegría es el gigantesco secreto del cristiano. Según eso, y eso es verdad ciertamente, ¿cómo puede concebirse un cristiano que no viva la alegría y además la alegría perfecta, la misma alegría de Jesús? ¿Cómo puede concebirse un cristiano triste? Podrán concebirse, y de hecho existen, porque es patrimonio cristiano compartir el sufrimiento y la muerte de su maestro. Cristianos que sufren, y cristianos que sufren honda y profundamente. Pero el sufrimiento no es lo mismo que la tristeza. El sufrimiento no solamente es cristiano, sino que es algo bendito, porque nos une a los sufrimientos de Jesús
y a compartir su existencia, su vida, su destino y su muerte. Y en ese sentido el sufrimiento es glorioso y nos hace felices porque compartimos el destino de nuestro amado Jesús, de aquella persona que sedujo nuestro corazón, por la que suspiramos, a la que anhelamos y a la que quisiéramos parecernos y sentirnos unidos a Él. El sufrimiento no es lo mismo que la tristeza. Por eso decía Santa Teresa de Jesús: tristeza y melancolía no las quiero en casa mía. Y alguien decía: un santo triste es un triste santo. Hermanos amados, la Iglesia, la historia de la Iglesia, ha conocido y conoce santos que han sufrido y sufren honda y profundamente. Lo que no ha conocido nunca es santos tristes o tristones. Jamás. La alegría ha sido siempre el patrimonio de los santos. Nunca tanto sufrir y nunca tanto gozar, decía San Juan de la Cruz. La tristeza es exclusiva y es producto del demonio, de Satanás. El gran secreto del cristiano es la alegría. Pero yo preguntaría con vosotros, de acuerdo, el gran secreto del cristiano es la alegría. Pero, ¿de dónde surge esa alegría? ¿De dónde puede y ha de nacer esa alegría en el corazón del cristiano? Ya lo hemos insinuado antes. La alegría, hermanos míos, y no demos vueltas a esto, la alegría, el gozo, la alegría perfecta, solamente y exclusivamente son consecuencia del amor, y nada más que del amor. Es el amor el que lleva consigo la alegría, y sin amor no hay alegría. Cuando San Pablo, en la carta a los Gálatas, enuncia y enumera los frutos del Espíritu Santo, porque la alegría como el amor son frutos del Espíritu Santo. Enumera San Pablo entre estos frutos del Espíritu Santo: el primero, el amor, y el segundo, el gozo, la alegría. Porque el amor lleva siempre consigo la alegría. La alegría es siempre consecuencia del amor. Siempre van juntos. De ahí surge la alegría del cristiano, del amor. Y por eso solo el cristiano que vive enamorado es el cristiano que vive la perfecta alegría. ¿Y de dónde surge ese enamoramiento por parte del cristiano? Mirad, hermanos, el amor, la única fuente del amor y el único lugar de donde procede el amor es Dios. Dios y el amor son la misma cosa, lo decía el apóstol San Juan. Dios es amor, Dios es el amor infinito. Y Dios, partiendo de ese amor infinito que es Él, y por lo tanto de su infinita bondad, porque la bondad no es más que resultado y consecuencia del amor, pues nos hizo partícipes de su propia vida, de su propia naturaleza, y nos dio la facultad de amar. Él nos amó, y nos amó tan profundamente, y como el amor es reciprocidad, si nos amó profundamente es porque esperaba que nosotros también le correspondiéramos profundamente, porque el amor nunca es unilateral. Nunca es el amor de uno mismo a uno mismo. Siempre es el amor del uno al otro, el cual espera ser correspondido por el otro. Por eso, al amarnos Dios tan profundamente, nos dio la facultad de amar. La facultad de amar y de ser amados. Fuimos creados por el amor infinito, para el amor. Para amar y para ser amados. En ese sentido, nuestra vida, nuestra naturaleza, al ser una participación de la vida de la naturaleza divina, es una participación del amor infinito. Por eso pertenece a la esencia íntima de nuestra naturaleza humana
la facultad de amar. Y sin esa facultad de amar, nuestra esencia, nuestra naturaleza humana como tal naturaleza, no se realiza. Y por eso los hombres que no aman, no han amado nunca, o que no aman nunca, en realidad de verdad, no han vivido nunca. Y esto no son palabras mías, no es una invención mía. Decía San Juan, en su primera carta, el apóstol San Juan, que el que no ama permanece en la muerte. Que non dirigit manet in morte. El que no ama permanece en la muerte. No vive. Pero ¿cómo se puede vivir sin amar? ¿Cómo se puede ser feliz sin amar? Si eso ya en el plano humano, porque no olvidemos que incluso en el plano humano, el amor humano, cuando es verdadero amor humano, cuando es un amor humano limpio, puro y sincero, aun sin consideraciones y elevaciones sobrenaturales, es lo más bello que existe, que existe en la tierra, que Dios ha creado, porque es una participación de Dios del amor divino, el amor humano, el amor enamorado de un hombre a una mujer, el amor enamorado de una mujer a un hombre, el amor correspondido entre ambos, el amor que por lo tanto al ser verdadero es incondicional, sin condición alguna, ni de tiempo, ni de espacio, ninguna condición, ninguna circunstancia. Es un amor en totalidad, una entrega en totalidad, en vida y en muerte, en la vida y en la muerte, para siempre y en totalidad. Por eso de que quien no ama permanece en la muerte, como decía San Juan, no vive. Y quien no ama no puede conocer la perfecta alegría, porque no vive su vida, no vive ninguna vida. No ha conocido la perfecta alegría que es la de estar enamorado. Y eso, repito, aun en el mismo plano humano, se vive y se percibe y se siente. Por eso, el que ama de verdad, y amar de verdad, hermanos míos, porque claro, el amor humano es hermoso, cuando es verdadero, cuando es puro, cuando es limpio, es lo más hermoso que existe como cosa propia de la naturaleza humana. Pero aún más hermoso, más elevado, más sublime y más maravilloso es el amor divino humano. No ya el amor a otra criatura, por lícito, por bueno y por sublime que sea, sino el amor a Dios. Y el amor a Dios y el amor de Dios al hombre. El amor divino humano. El amor de Dios al hombre y el amor correspondido del hombre a Dios. El amor divino humano. Aún más sublime. Elevado infinitamente porque es sobrenatural sobre el amor puramente humano, por limpio que sea este último. El amor divino humano. Y si el amor humano llena de alegría, llena de felicidad, el amor divino humano nos llena una felicidad no ya natural, sino sobrenatural. No ya medible, sino inconmensurable, inexpresable. Siempre el amor humano se puede expresar por medio de palabras, de expresiones, de gestos, de alguna forma, pero el amor divino humano es inexpresable, es inconmensurable. Fijaos qué palabras decía Jesús, más bellas, más profundas, también contenidas en el capítulo 14 del Evangelio de San Juan. Decía él, pues claro, porque nosotros lo hemos expresado con palabras vulgares, o buenas son amores y no buenas razones. Si es verdad que amamos, pues como él mismo dice, seguiremos sus enseñanzas, sino que amor decimos profesarle. Por eso decía él, si alguno me ama, guardará mi palabra, y entonces mi Padre también le amará, y vendremos a él, y haremos en él nuestra morada. O sea que si alguno de verdad lo ama, e intenta vivir y guardar sus palabras, tiene la seguridad de que el Padre y él, o sea, toda la Trinidad, viven y permanecen en su propio corazón como una realidad, digo,
y no en un sentido metafórico o meramente espiritual. Que por eso decía el apóstol San Pablo en otra ocasión: ¿acaso no sabéis que sois templos del Espíritu Santo, que vuestros cuerpos son templos del Espíritu Santo, y que el Espíritu Santo habita en vosotros? Hermanos, ya lo hemos dicho antes y lo hemos repetido tantas veces: las verdades de la fe cristiana, por muy profundas, bellísimas que sean y sublimes, sin embargo las tenemos completamente olvidadas, cuando no desconocidas. Y por eso vivimos así, aburridos, consternados, confusos, tristes, como ovejas que caminan sin pastor, como brújulas descompuestas que ya no señala el norte. Hemos dicho antes, hemos hablado de la grandeza del amor humano. Sí, el amor meramente humano es grande. A mí siempre me ha parecido bellísimo el amor humano, como siempre me ha parecido bellísimo y sublime el matrimonio, y siempre me han parecido una bendición de Dios las familias a las cuales Dios las ha bendecido con muchos hijos, aunque esto suena a escándalo, por su generosidad, y Dios las ha bendecido con muchos hijos. Eso es maravilloso. Yo he vivido, soy sacerdote, llevo ya más de 60 años de sacerdote, y sigo, y estoy tan feliz con mi vocación sacerdotal, y si volviera a nacer, volvería a elegir ser sacerdote. Nunca he sentido nostalgia del matrimonio, jamás, en absoluto, ni una sola vez en mi vida, pero sí he sentido admiración por esa grandeza del matrimonio cristiano, que al fin y al cabo es un sacramento bendecido por Jesucristo, por esa unión para siempre de un hombre y una mujer que se aman hasta el fin, durante toda la vida, y mantienen su fidelidad, y luego son padres, educadores y formadores de hijos, que a su vez también son hijos de Dios, están colaborando con la obra de Dios, hijos que algún día acabarán en el cielo como ellos y que los bendecirán por toda la eternidad. La grandeza del matrimonio cristiano. Por eso digo que la única forma, y lo repito, de vivir la perfecta alegría es la de vivir enamorado. Y una persona que nunca se haya sentido enamorado no sabe lo que es la vida y no sabe lo que es la perfecta alegría. El que no ama permanece en la muerte, decía San Juan.